Vamos a estudiar este día el trasfondo de la carta a los romanos. Si queremos comprender plenamente lo que Pablo está escribiendo, debemos hacer todo lo posible para entender cómo la gente pensaba en su época, ya que él estaba escribiendo para ellos, no directamente para nosotros, ni para nuestro mundo. Debemos pues entender el problema central, la molesta cuestión de la justicia de Dios. Dios hizo un pacto inquebrantable con Abraham para solucionar el problema del pecado y de la rebelión humana. Dios crearía de los descendientes de Abraham una nación que Dios mismo habría de gobernar. Como dice Génesis 15:5, la familia de Abraham sería numerosa. Parte de esa descendencia de Abraham, Israel, serían primero esclavizados en Egipto, pero luego serían milagrosamente liberados por la mano de Dios. Después de ello, se convertirían en el reino de sacerdotes de Dios en la tierra prometida de Canaán, con el propósito de corregir el problema del pecado. Sería a través de esta nación, de este reino, que Dios trataría el problema del pecado y la rebelión. Dios juzgaría al mundo y sometería a todas las personas bajo sí mismo y bajo esta nación. Todas las naciones vendrían a Jerusalén, donde se les enseñarían las leyes de Dios sobre cómo vivir conforme a la imagen de Dios. Este método es la forma en que Dios prometió abordar el problema del pecado humano y devolver a su creación el propósito para el que estaba destinada. Israel fue establecido como reino en la tierra de Canaán. Israel era gobernado por Dios y tenía un regente humano. Los ciudadanos de Israel debían ser sacerdotes para el mundo, y así el mundo debía conocer a Dios y sus caminos a través de Israel. Según la mentalidad judía de la época, para que Dios sea justo, debe atenerse a este plan, tal cual ha sido expresado. ¿Cuál es el problema? Israel, la simiente de Abraham, fue liberado de la esclavitud egipcia, entró en un pacto con Dios, el pacto del Sinaí o el antiguo pacto, y se convirtió en esta nación, en este reino. Pero Israel fue infiel durante un período prolongado, y Dios permitió que la nación fuera destruida y que el pueblo fuera exiliado a una tierra extranjera. Este acontecimiento puso en tela de juicio la justicia de Dios. ¿No fue Dios fiel a su pacto con Abraham si permitió que su nación, su reino, fuera destruido? ¿Fue infiel? Pero Dios había revelado a través de Moisés y de los profetas que serían destruidos a causa de su infidelidad, pero que si se arrepentían, Dios los traería de vuelta a la tierra y retomaría el camino justo donde lo habían dejado. Todo esto podemos leerlo en Deuteronomio 30. Esta es la idea del nuevo pacto o pacto renovado. Isaías habló del regreso del exilio como un tiempo en el que los gentiles reconocerán a Dios, y el propósito de Israel es dar a conocer a Dios al mundo. Isaías 45, 13 al 17. O levantaré a él en justicia, hablando del ungido, y allanaré todos sus caminos. Él edificará mi ciudad y dejará ir a mis cautivos, no por precio ni por soborno, dice el Señor de los ejércitos. Así ha dicho el Señor: los productos de Egipto, las mercancías de Etiopía y de los sabeos, hombres de alta estatura, pasarán a ti y serán tuyos. Irán en pos de ti, pasarán encadenados, ante ti se postrarán y a ti te suplicarán diciendo: ciertamente, Dios está en ti, y no hay otro, no hay otro Dios. Verdaderamente tú eres un Dios misterioso, oh Dios de Israel, el Salvador. Todos ellos quedarán avergonzados y afrentados, irán con afrenta todos los que fabrican ídolos,
Israel será salvado por el Señor con salvación eterna. No se avergonzarán ni serán afrentados por los siglos de los siglos. Promete con claridad que restaurará a Israel y a través de esa nación bendecirá a todas las familias de la tierra, haciendo de Israel la luz del mundo, la nación a través de la cual Dios se dará a conocer al mundo. Vemos ahora la obra de la iglesia, pero ¿cómo sucedió eso? Así lo vemos ahora, como la obra de la iglesia. ¿Cómo puede ser Dios digno de confianza si ha renegado a estas promesas hechas a Israel físico? El profeta Jeremías dijo que este castigo en el exilio duraría 70 años. Eso está en Jeremías 29:10. Y que luego vendría esta renovación milagrosa. Después de 70 años regresaron, pero no regresaron en cumplimiento del pacto de Dios con Abraham. Ni siquiera eran una nación independiente y mucho menos el reino de Dios sobre toda la tierra. Los gentiles tampoco fueron subyugados bajo Israel, ni reconocieron al único Dios verdadero. Más bien a Daniel se le reveló que el exilio duraría 70 por 7 o 490 años. Eso está en Daniel 9:24. Este período habría terminado aproximadamente alrededor del tiempo en que Jesucristo empezó su ministerio. En ese tiempo hubo una vez más una fuerte anticipación de que Dios actuaría para restaurar el reino de Israel y culminar su plan de corregir el pecado y restaurar a la humanidad. La expectativa del reino de Dios era que Dios actuaría poderosamente para rescatar a los judíos o israelitas exiliados, como lo hizo ante los egipcios para restaurar su reino de Israel y convertirlo en el reino más poderoso de la tierra para los propósitos de Dios. Esta es la razón por la cual la proclamación de Juan el Bautista y de Jesús de que el reino de Dios estaba cerca atrajo a grandes multitudes. El problema, una vez más, fue que esto no sucedió. Dios no restauró su reino como ellos esperaban. ¿Es Dios un mentiroso? Esta es la pregunta sobre la justicia de Dios. Dios no le dio a Abraham ninguna contingencia. Prometió que Abraham tendría una gran familia, una nación poderosa que viviría en Canaán y que serían una bendición para todas las familias de la tierra. ¿Se ha venido abajo esa promesa de Dios? ¿Qué pasó con la renovación del pacto? ¿La restauración de Israel en Canaán como el reino restaurado de Dios? Hubo varias soluciones al problema porque estos son los elementos comunes a estas soluciones propuestas. Muchos judíos continuaron siendo infieles. Algunos judíos cedieron totalmente a las presiones del helenismo, de la cultura griega, y lo que eso implicaba. Los que se convirtieron en los saduceos colaboraban también con Roma. Otros llegaron a extremos para luchar contra el helenismo y mostrarse fieles al pacto, a la ley, como los esenios, que se alejaron de Jerusalén. Ellos mantuvieron su versión del pacto y creyeron que ellos eran los únicos fieles a quienes Dios reivindicaría cuando viniera a juzgar al mundo. Los fariseos se separaron de los saduceos, pero no eran tan radicales como los esenios. Los celotes pretendían crear un ejército de francotiradores. Todos ellos creían que el problema era el de la continua infidelidad, a la que la respuesta consistía en una mayor atención a los requisitos de la ley. Un día Dios vendrá en juicio y los fieles, cualesquiera que fuera ese grupo, serán recompensados y reivindicados ante el mundo. Surgió un apocalipticismo. Se trata de la creencia judía de que la justicia había sido puesta patas arriba. Los justos sufren y los malhechores prosperan. La madre y sus 7 hijos torturados y asesinados por no comer cerdo, el episodio de que se habla en Macabeos 2, era prueba de eso. Y también el anciano Eleazar, asesinado por no comer cerdo. Dios intervendrá un día en los asuntos del mundo y juzgará al mundo con ira. Entonces se hará justicia. Dios juzgará al mundo
tanto a los vivos como a los muertos. Y entonces los injustos de este mundo pagarán por sus malas acciones. Los justos y fieles serán recompensados por Dios. Es necesario comprender los conceptos erróneos. Dios se mostrará justo. La justicia de Dios será revelada cuando venga a juzgar la tierra. Los israelitas o judíos infieles serán castigados por la ira de Dios junto con los gentiles debido a sus pecados. Pero los israelitas fieles, simiente de Abraham, fiel, esenios o fariseos o celotes, etcétera, serán reivindicados y recompensados por Dios por su fidelidad, y dichos fieles conformarán esta nación de Israel renovada y restaurada. Ese era el pensamiento judío. Por lo tanto, cuando la justicia de Dios sea revelada, Dios reivindicará la simiente fiel de Abraham, reuniéndolos en la tierra de Canaán y restaurando el reino de Dios y su propósito con estos fieles, tal y como lo expresó Daniel 7:26. Al decir fieles no es que ellos piensen que se están ganando el favor de Dios o que son perfectos, sino que creen que Dios está lleno de gracia y perdona los pecados. Si permanecen fieles al pacto lo mejor que pueden, creen que Dios los reivindicará como su pueblo precisamente porque están en pacto con Él. Guardar el pacto es su respuesta a la gracia y el perdón de Dios, no una ganancia de favor, no es ganarse su salvación. Dios juzgará al resto del mundo en ese momento, a los gentiles y a los israelitas infieles, y descargará su ira sobre ellos. Dios subyugará entonces a los gentiles y gobernará desde este reino compuesto por los fieles, es decir, los judíos fieles. Los gentiles acudirán a este reino para aprender a vivir a imagen de Dios, como declararon Isaías y los otros profetas. Si ustedes fueran Pablo, ¿cómo predicarían el Evangelio a un mundo que tiene esta forma de pensar? Los gentiles en estado puro, es decir, que no tenían ninguna formación con respecto a la palabra de Dios, a la ley de Dios, al Antiguo Testamento, serían difíciles de alcanzar. Pablo en general se dirigía a los judíos y a los gentiles temerosos de Dios, es decir, que habían buscado acercarse a Dios a través de la sinagoga y estaban en algún proceso de convertirse en judíos adoptivos, lo cual era un proceso que podía tardar muchos años. ¿Qué haríamos? ¿Enfatizaríamos nosotros la necesidad de guardar la ley primero? No. Los grupos que se consideraban fieles, es decir, los fariseos, saduceos, esenios, celotes, hacían hincapié en guardar la ley. Lo que sería más crítico es explicar que aquellos que pensaban que Dios los iba a reivindicar por su fidelidad a la ley o al pacto, estaban equivocados. La ira de Dios caería sobre ellos también cuando Dios regrese en juicio. Pero eso sería chocante y tal vez incluso evocaría una respuesta airada de parte de los judíos. De nuevo, ellos no se veían a sí mismos necesariamente guardando perfectamente la ley y a través de esa perfección en la observancia de la ley ganando su salvación. No, ellos creían que eran tan fieles como podían al pacto y que la misericordia de Dios se extendería a ellos y por tanto los reivindicaría en el momento en que Dios venga a juzgar al mundo. Pablo tuvo que explicar dos cosas. Dos planteamientos se encuentran en su argumentación. Esto es importante. La primera es que nadie, judío o gentil, escapará a la ira venidera de Dios. Por mucho que trate de guardar fielmente el pacto, es decir, la ley, o ser miembro del pacto, lo cual no es suficiente. No están exentos de la ira de Dios por ser miembros físicos de Israel. Segundo, si ese es el caso, ¿para qué sirvió el pacto?
Oh, la primera pregunta la abordará inmediatamente, pero la segunda esperará hasta los capítulos 7 y 8. Romanos 1:17 es la clave, como dijimos la última vez, porque en él, en el Evangelio, la justicia de Dios, la fidelidad de Dios a sus promesas, se revela por fe y para fe, como está escrito, pero el justo vivirá por la fe. De esto ya hablamos en la última charla. Pablo comienza Romanos demostrando que todos, incluso aquellos que creen que serán reivindicados porque se consideran fieles al pacto, estarán bajo la ira venidera de Dios, o su juicio. Él comienza con los gentiles, y como ellos estarán bajo la ira de Dios en ese tiempo. Luego pasa a los judíos, y muestra que ellos tampoco escaparán de la ira venidera de Dios. Solo aquellos que fielmente obedezcan las leyes de Dios escaparán, y él demuestra que eso significa que ningún ser humano escapará. Gentiles y judíos, por igual, ni siquiera la membresía física del pacto les permitirá escapar. Lo que esto hace es mostrar la falta de esperanza que hay en la situación. Nadie escapará de la ira de Dios. Al llegar a Romanos 3:20, el lector está desesperado por una solución. Si Pablo hubiera comenzado con la importancia de guardar la ley, no hubiera tenido este efecto dramático. Los gentiles serán juzgados y experimentarán la ira venidera de Dios, claro. Romanos 1, del 18 al 32 habla de esto. El tema es la ira venidera de Dios, su juicio venidero sobre el mundo. Isaías 13, del 6 al 14 es el que se ha tomado como ejemplo de muchas de estas referencias. Vamos a leerlo. Se las leeré de la versión Palabra de Dios para Todos. Isaías 13, del 6 al 16. Lloren, porque el día del Señor está cerca y llegará como destrucción de parte del Todopoderoso. Por eso todos los brazos se debilitarán de miedo, todos perderán la valentía y se llenarán de angustia. Serán presa del miedo y sufrirán como una mujer que da a luz. Aterrados, unos a otros se mirarán la cara roja de temor. Fíjense, el día del Señor vendrá, día cruel, de ira y enojo, de enojo ardiente para convertir la tierra en desierto y destruir a los pecadores que hay en ella. Pues las estrellas del cielo y las constelaciones no darán su luz, el sol se oscurecerá tan pronto salga y la luna no dará su luz. Yo castigaré a los malos del mundo y a los perversos por su pecado. Acabaré con el orgullo del arrogante y humillaré la insolencia de los tiranos. Voy a hacer que la gente escasee más que el oro y que haya menos hombres que oro en Ofir. Por tanto haré que los cielos se estremezcan y la tierra sea removida de su lugar por causa de la ira del Señor Todopoderoso en el día de su ardiente enojo. Entonces, como gacela perseguida y oveja sin pastor, todos volverán a su propio país, cada uno correrá a su tierra. El que se quede en el país será apuñalado, al que lo atrapen lo matarán a espada. Ante sus propios ojos estrellarán a sus bebés contra el suelo, saquearán sus casas y violarán a sus mujeres. Los gentiles son responsables delante de Dios y están bajo su ira porque Dios ha hecho evidente su existencia a través de su creación. Romanos 1:20. Los cielos declaran la gloria de Dios. Salmo 19. Por lo tanto, su comportamiento, su moral, es voluntaria y no mera ignorancia. Más importante aún, Pablo está volviendo a contar la historia del Génesis. Esto es lo que sucedió después del jardín del Edén. Y observen lo que dice, que estos no tienen excusa. 1:20. Estos gentiles no son los únicos que estarán sin excusa. 2:1. Su idolatría voluntaria se manifiesta en toda clase de inmoralidad. 1:22 al 25. Cuando uno no tiene una norma a la cual dirigirse, sin pautas de conducta todo se vuelve aceptable. Algunos ejemplos que da están en 1:26 y 27, refiriéndose al lesbianismo y a la homosexualidad. Ellos saben que el juicio de Dios es la muerte, pero no solo continúan practicando el pecado, sino que condonan la práctica del pecado. 1:32.
Ellos practican el pecado. Esta no es una acusación de pecado ocasional, esta es una acusación de estilo de vida. Ahora noten también Mateo 16, versículo 27. Lo leeremos de la Reina Valera actualizada. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno conforme a sus hechos. La palabra ahí es prácticas. Observen que la aprobación del pecado está ahí. Podríamos pensar en cómo ciertos pecados evolucionan de ser vistos como un acto de maldad a una práctica aprobada, como es el caso de la homosexualidad. Observen también la similitud en la actitud descrita por Isaías en su condena a Israel. Isaías 3:9, palabra de Dios para todos. Y presumen de sus pecados, como pasaba en Sodoma, no los ocultan. Su pecado se les nota en la cara, no lo disimulan. Pobres de ellos, se han traído el mal a ellos mismos. Esto es precisamente el punto que Pablo está señalando. Estos gentiles están trayendo desastres sobre ellos mismos cuando Dios venga en juicio. Hasta este punto de la carta, los judíos estarían de acuerdo con Pablo. Los gentiles sufrirán grandemente en la ira venidera de Dios. Sin duda ellos merecen la ira venidera de Dios. Sin embargo, hay una alusión a Israel en toda esta conversación sobre los gentiles en Romanos 1:23. Romanos 1:23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen a la semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. La frase que Pablo usa aquí es sorprendente similar al Salmo 106:20, que describe el pecado con el becerro de oro. Vamos a 106:20 de Salmo, se los leeré. Hablando de Israel, dice, así cambiaron su gloria, la gloria de Dios, por la de un toro que come hierba. Para aquellos cuyos oídos eran agudos, la alusión de Pablo al Salmo 106 habría tocado una fibra sensible entre los judíos. ¿Es que acaso Pablo se atrevía a incluirlos en esta condenación? Los judíos serán juzgados y experimentarán la ira venidera de Dios. La percepción judía habitual es que los judíos que trataron de ser fieles al pacto de Dios, fariseos como Pablo, esenios, celotes, etc., ellos creían que su membresía en el pacto, combinada con su fidelidad a la ley, los salvaría de la ira venidera de Dios. Es decir, por ser israelitas físicos y por su esfuerzo, su mejor esfuerzo, según ellos, en obedecer la ley de Dios. Y eso los hacía salvos, por la gracia de Dios. La sabiduría de Salomón, un libro deuterocanónico compuesto alrededor del año 200 a.C., muestra ese pensamiento judío sobre la situación. El libro concuerda en gran parte con lo que Pablo ha dicho hasta ahora sobre los gentiles. Su idolatría los ha llevado a un comportamiento inmoral indecible y merecen el juicio y la ira venideros de Dios. Sin embargo, el libro difiere del pensamiento de Pablo cuando se trata de su comprensión de la perspectiva de Dios sobre los fieles al pacto. 15:1. Pero tú, Dios nuestro, eres bondadoso y veraz, paciente y misericordioso en la gestión de todas las cosas. Estoy leyendo de Sabiduría de Salomón, capítulo 15, versículo 1. Porque si pecamos, somos tuyos, conociendo tu poder, pero no pecaremos, sabiendo que somos tenidos por tuyos. Porque entenderte es justicia completa, y conocer tu poder es la raíz de la inmortalidad. Porque ni la mala intención del arte humano nos ha engañado, ni el trabajo infructuoso de los pintores. Muchos judíos confiaban en su salvación basándose en su pertenencia al antiguo pacto y en su fidelidad al mismo. Pablo comienza con cautela al no nombrar directamente a los judíos, sino hablando de aquellos que contrastan con los gentiles que practican el pecado y lo condonan abiertamente. Romanos 2:1 habla de sin excusa
al igual que 1:20. Sin excusa son también aquellos que condenan la práctica del pecado, sin embargo ellos mismos practican el pecado. Romanos 2:1. Por tanto, no tienes excusa, oh hombre, no importa quién seas tú que juzgas, porque en lo que juzgas te condenas a ti mismo, porque tú haces lo que juzgas. Eso que tú juzgas, eso es lo que tú mismo practicas. ¿Por qué los judíos condenan a otro por pecar? ¿Son autojustos y arrogantes? No. Pablo no está criticando su condena del pecado. Ese es su trabajo, condenar el pecado. Dios los llamó a ser sacerdotes del mundo. Su trabajo como simiente de Abraham es señalar el pecado y condenarlo como representantes de Dios. El único problema es que ellos también eran parte de esa pecaminosidad. Ellos denunciaban el pecado, lo condenaban, pero ellos mismos también lo practicaban. Como Israel de Dios deben señalar el pecado, pero no se suponía que practicaran el pecado. Su práctica del pecado es exactamente la razón por la que Dios los envió al exilio. Nada había cambiado. Hasta ese momento en que Pablo está hablando, Pablo no ha mostrado cómo Dios ha sido fiel a su promesa de pacto a Abraham, pero ha comenzado a mostrar la profundidad del problema. Los responsables de brindar la solución del pecado al mundo son a su vez parte del problema del pecado, son pecadores. La descendencia de Abraham, la gran nación o reino de sacerdotes bajo Dios, debía señalar el pecado, pero se suponía que no debían practicarlo. Esa es la hipocresía que está condenando. Pablo señala que estos judíos en el pacto obviamente saben que Dios condena el pecado, así que declara lo obvio. Ellos no escaparán de la ira de Dios cuando ese tiempo llegue. La membresía en el pacto no los eximirá del juicio de la ira de Dios. Romanos 2:3. Oh hombre que juzgas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, ¿supones tú que escaparás del juicio de Dios? Dios ha sido paciente con toda la humanidad y en especial ha tenido paciencia con los judíos. Aún tiene que venir en juicio, pero la razón de la demora en el juicio es para dar tiempo para que reconozcan el pecado y se arrepientan. Romanos 2:4. Pero debido a que incluso los judíos siguen practicando el pecado, sentirán toda la fuerza del juicio y la ira de Dios cuando llegue el día en que Dios los juzgue. Romanos 2:5. Vamos a leerlo. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, acumulas sobre ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. La hipocresía de condenar a los gentiles por el pecado y sin embargo practicar el mismo estilo de vida hará que el juicio de Dios sea aún peor sobre ellos. Para apoyar esta premisa, él cita una porción del Salmo 62 que les leeré. Se las leo de la palabra de Dios para todos. Salmo 62, versículos 10 al 12. No confíen en la extorsión ni en el pillaje. No crean que su riqueza los salvará. Dios dice que hay solo una cosa en la que realmente podemos confiar, y yo lo creo, que la fortaleza viene de Dios y que tú, Señor, tienes fiel amor. Tú le pagarás a la gente conforme al bien o al mal que hayan hecho. La Septuaginta dice, porque pagas a cada uno según sus obras. Y Romanos 2:6, en la palabra de Dios para todos, lo dice así. Dios pagará a cada uno según lo que cada uno haya hecho. Hay muchos otros pasajes que dicen cosas similares. Isaías 65, 63 del 1 al 6, 66, 4, capítulos 14 al 17 y 2:24, por ejemplo.
El punto específico que Pablo está señalando es que la membresía al pacto no será un medio de protección. Nadie puede decir que va a ser protegido por Dios por ser israelita físico. El juicio de Dios no tendrá ningún tipo de favoritismo. Romanos 2 del 7 al 11. Leo de palabra de Dios para todos. Hay algunos que son constantes en hacer el bien. Buscan de Dios la grandeza, el honor y una vida que no puede ser destruida. A ellos Dios les dará vida eterna. Hay otros que son egoístas. Se niegan a seguir la verdad y han decidido seguir la injusticia. Dios los castigará con toda su ira. Castigará con grandes sufrimientos a todos y cada uno de los que hacen lo malo, tanto a los judíos como a los que no son judíos. Por el contrario, a todos los que hacen el bien Dios les dará grandeza, honor y paz, sean judíos o no. Dios juzgará a todos por igual y sin favoritismos. De nuevo, el malentendido de las escrituras en los días de Pablo era simplemente, si yo como judío soy fiel al pacto, Dios mostrará misericordia hacia mí y me reivindicará sosteniéndome como su pueblo. Ahora explica los fundamentos del juicio gentil y judío. Romanos 2, 12 al 13, siempre de palabra de Dios para todos. Los que conocen la ley y los que no saben nada de ella son iguales cuando cometen pecados. Los que no conocen la ley y cometen pecados se condenarán. De la misma manera, los que conocen la ley y cometen pecados serán juzgados por la ley. Versículo 13. Dios dará su aprobación a los que obedecen su ley, no a los que solo la escuchan. El juicio de Dios en el día de su ira se basará en, primero, los gentiles que voluntariamente le han dado la espalda a Dios a pesar de que Dios les ha mostrado que existe. Y segundo, los israelitas y judíos cuyo pacto o ley describe el castigo por ser infieles. Los judíos no escaparán, pues, porque son la membresía física al pacto del Sinaí. Eso no es suficiente. No son los oidores de la ley, sino los hacedores de la ley los que serán declarados justos. Justo. En la parte 1 de esta serie vimos qué significa justo. Este término, definimos esta palabra. Justo de didaikosune. Puede entenderse mejor aquí como el veredicto de no culpable que se recibe en un tribunal. Si una persona en un tribunal hebreo era declarada no culpable por el juez, el término era dikaiosune o justa. El uso de Pablo de esta palabra en Romanos 2:13. Vamos a él. Dice, porque no son los oidores de la ley los que son justos o no culpables delante de Dios, sino que los hacedores de la ley serán justificados o declarados no culpables. Algunos judíos creían que su membresía en el pacto del Sinaí los hacía justos o no culpables ante Dios. Ellos no iban a ser imputados de ninguna culpa, a pesar de su conducta, porque eran carne y sangre de Abraham, hijos de Abraham. Y no solo eso, sino que eran el pueblo de Dios con el que Dios había hecho el pacto. Y si ellos tenían la ley, el pacto con ellos, ya eran salvos, a pesar de que no fueran correctos, de que la creyeran, la enseñaran, aunque no la observaran. Pablo está diciendo que la pertenencia al pacto no lo hace a uno justo o no culpable, sino que lo hace a uno justo o no culpable, dikaiosune, delante de Dios, el juez, es realmente cumplir la ley. Podríamos marcar bien este versículo, Romanos 2:13. Los que piensan que los mandamientos de Dios son irrelevantes no saben qué hacer con este versículo. Para ser no culpable y por lo tanto escapar de la ira de Dios, una persona debe ser hacedora de la ley.
Una persona debe cumplir la ley, no solo escucharla, vivir por ella. Noten también que ser declarado justo o no culpable es algo que está en el futuro, no ahora, sino en el futuro, cuando Dios venga a juzgar la tierra en su ira. Cuando Dios venga a la tierra en juicio, solo aquellos que hacen la ley serán declarados inocentes, no culpables, justos. Actualicemos el resumen de esta serie, actualicemos lo que estamos estudiando hasta este punto. El Evangelio, una vez explicado, revelará cómo Dios es justo, cómo Dios cumple sus promesas y especialmente su pacto con Abraham. Pablo está de acuerdo con los judíos de su tiempo en que Dios viene a juzgar al mundo y que será un juicio de ira contra el pecado y la rebelión humanos. Los gentiles, a pesar de que Dios no les ha revelado la verdad como lo ha hecho con Israel, sí se les ha revelado y siguen siendo responsables ante Dios por su pecado porque han rechazado a Dios desde el principio. Los judíos que piensan que están a salvo del juicio de Dios porque son miembros del pacto del Sinaí están muy equivocados. Ellos señalan apropiadamente el pecado, lo señalan, lo condenan, lo denuncian, pero hipócritamente también hacen lo mismo que critican y denuncian. Son pecadores. Y esta práctica hará más intenso el juicio y la ira de Dios sobre ellos. El juicio de Dios, en última instancia, se basará en lo que uno hace, en cómo uno vive, y no simplemente en lo que uno dice, y en lo que uno enseña, y en lo que uno proclama que cree. Vida y paz a los que observan las leyes de Dios, ira y enojo a los que no lo hacen. Y de particular importancia, los judíos no escaparán al juicio de Dios por el mero hecho de ser miembros del pacto. Seguiremos en la próxima.